hacia el Bronx. Y es un texto que está en el libro de Juan capítulo 5. Juan 5:39. ¿Hay algún maestro de los niños aquí? Maestro de los niños. Pastora, allá, póngase de pie. Yo también póngase de pie. Cuando yo regrese a esta iglesia, que va a ser dentro de 3 meses, quizás 3 o 4 meses, yo voy a llamar a uno de sus niños que se pare al frente conmigo y él va a decir los 66 libros de la Biblia. Pero yo no se lo voy a enseñar. Ustedes van a hacer su tarea. Esa es la primera tarea de un maestro de escuela bíblica de niños. Hacer que los niños conozcan la Biblia, los 66 libros. Cuando este niño tenía 4 añitos, él decía los 66 libros de la Biblia, comenzando de Apocalipsis y volver a Génesis. Pero no sabía leer. Siéntese. No sabía leer, pero escuchaba. Y el escuchar, para los niños, eso es lo más fácil. ¿Cómo yo logré que en la iglesia todos los niños se supieran los 66 libros de la Biblia? Lo agarré a todo, le di un papel con los 66 libros de la Biblia y le dije, la próxima semana vamos solamente a tomar los primeros 17 libros. Y puse a todos los niños, a todos, a competir. Así que el que decía los 17 libros, el Pentateuco y los libros históricos, pasaba a la segunda ronda. Y los que no lo decían tenían que repetirlo el otro domingo. Y así lo fui llevando hasta que se aprendieron el Antiguo Testamento y después se aprendieron el Nuevo Testamento, lo juntamos todo y todos los niños de la iglesia, todo pastor, sabían los 66 libros de la Biblia. Pero la cosa no se quedó ahí. Después de los 66 libros, ¿lo llevé a quién? ¿A quiénes fueron los profetas? Y se lo puse en un orden. Se lo aprendieron. Porque ellos tienen la capacidad de ellos mucho mejor que la de nosotros. Usted les repite a ellos las cosas 2 o 3 veces y después ellos se lo repiten a usted mejor que como usted lo dice. Porque su mente es una esponja, ¿ok? Así que comencemos por esa área. Vamos a darle un premio a los niños. Sí, yo le daba premios cada semana. El que pasaba de una ronda a la otra, yo le daba un premio, le compraba un libro, sí, eso sí. El premio no es dulce ni nada, no. Una literatura para que lean, relacionada con lo que estamos haciendo. Y eso motivó a todos los niños. Y todavía en la iglesia se paran niños. Un niño quiere una parte y vaya y lo que hace es que leen, dicen los 66 libros de la Biblia. Y los adultos no se lo saben. Así que comencemos por ahí. Juan 5:39. ¿Quién quiere leerlo? Juan 5:39. Allá tengo una sierva leyendo. Dele, sierva. Amén. Sierva, ¿cuál es su nombre? Rosa Campo. Bonito nombre. Rosa Campo, quédese de pie. ¿A quién Jesús le dijo eso? Al pueblo de Israel. ¿Quién está de acuerdo con ella? Siéntese. Todo lo que nosotros leemos en la Biblia, le dije ayer que necesitamos filtrarlo a ver a quién se lo están diciendo, por qué, cuándo y dónde. Jesucristo llegó al estanque de Betesda y había un hombre que tenía una enfermedad. O sea, no era paralítico, como dice el encabezado de su Biblia, que todo habla de un paralítico. No era paralítico el hombre, ¿ok? Tenía una enfermedad, quizá tenía problema en una de sus extremidades, pero no era paralítico. Paralítico no se puede mover. Y cuando Jesús le dice, ¿quién es sano? Le dice, ¿cómo puedo ser sano si no tengo quien me lleve? Porque cuando yo voy, otro llega primero que yo, indicando que él podía moverse. O sea, mientras yo voy, otro llega primero, él podía moverse. Jesucristo sana a este hombre, lo sanó. Y este hombre se fue al templo. Y cuando él está en el templo, lo agarraron los
fariseos y le dijeron, oye, tú sabes que te es ilícito hacer lo que tú estabas haciendo en día de reposo. Y él le dice, bueno, a mí me dijeron que moviera mi cama y yo la moví, así que, ¿qué sucede? Que Jesús lo encuentra a él y le dice, mira muchacho, fuiste sanado, no vuelva a pecar más para que no te venga una cosa peor. Cuando Jesús le dice eso a él se molesta con Jesús. Y fue y le dice a los fariseos, el que me sanó a mí, que me dijo que hiciera la cama, mírenlo allí, vayan, hablen con él. Los fariseos y los saduceos van, arropan a Jesús y comienzan a discutir con Jesús. En la discusión con Jesús, llegamos al verso 37, 38 y 39. Jesús le dice a los fariseos, pongan la atención, a los fariseos, ustedes escudriñan las escrituras, porque ustedes entienden, comprenden que en las escrituras está la vida eterna. Y yo me sorprendo con ustedes, que ustedes buscando la vida eterna en las escrituras, la vida eterna está frente a ustedes y a mí ustedes no me quieren aceptar. O sea, cuando Jesús dice escudriña las escrituras, él no está mandando a los discípulos que no estaban en ese momento ahí con él. Ni está mandando a nadie, que no es malo escudriñarla. Jesús le está llamando la atención, ¿a quién? A los fariseos por el ataque que estaban lanzando contra quién? Contra él. Pero nosotros enseñamos, escudriñen, está bien. Es un texto mal interpretado, pero bien explicado. Así que no hay problema con escudriñarla. Amén. Otro texto antes de entrar. Josué capítulo 24, verso 15. No tenga miedo, que yo no le voy a preguntar nada de ese. ¿Quién lo lee? Sí, hermano Fajardo. A los líderes religiosos. No, ellos andaban buscando lo que Jesús le estaba dando. Y Jesús estaba frente a ellos. Pero ellos no aceptaban a Jesús. Y Jesús dijo, wow, yo estoy sorprendido con ustedes. Sí, ustedes están buscando la vida eterna. Yo estoy frente a ustedes y a mí ustedes no me quieren aceptar. ¿Qué dice Mateo 24, Josué 24, 15? Ok, de esa última parte, siéntese, de esa última parte de ese texto se han predicado cientos y cientos de mensajes. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Escucha ahora lo que sucedió. Cuando Moisés muere, Dios le entrega el pueblo a Josué. Y Josué dirige el pueblo. Y cuando ya Josué se va a retirar, que ya se acabó todo, pastor, el pueblo se le ha descarriado completamente a Josué. Todos estaban por su lado, con su casa, con sus aldeas, sirviéndole a otros dioses. Y Josué le está dando el último mensaje de despedida. Y Josué molesto con ellos. Le dice, a mí no me importa lo que ustedes quieran hacer. Usted quiere adorar a otro Dios, hágalo. Usted quiere sembrar, siembre. Usted quiere hacer lo que usted quiera, a mí no me importa. Lo único que yo le digo a ustedes es que yo voy a responder por mi casa. Aunque ustedes quieran hacer lo que quieran hacer, háganlo. Pero yo respondo que mi casa y yo serviremos a Jehová. Fue un mensaje de reprensión. O sea, Josué está reprendiendo al pueblo. No era de no, reprendiendo al pueblo. Hoy quiero mostrarle a ustedes por la palabra que usted, para ser un buen maestro de la palabra de Dios, que es lo que estamos buscando y todos aspiramos a llegar, necesita conocer algo que se llama costumbre de la tierra bíblica. O sea, costumbre de la tierra bíblica. Ahora no podemos mucho conocer costumbre porque no tenemos la capacidad mucho de ir a la tierra prometida, pero sí tenemos libros que nos ayudan a comprender eso. Hay muchos textos en la Biblia que nosotros lo leemos, que si no tenemos conocimiento de la costumbre bíblica,
le damos aplicaciones que no tienen nada que ver con el pasaje. Ejemplo, Lucas capítulo 4. Quiero que una persona busque capítulo 4 de Lucas, verso 16, y la otra persona Isaías capítulo 61, verso 1 y 2. Vamos a leer Isaías 61 primero. Isaías 61, 1 y 2. ¿Quién lo tiene? ¿Están conmigo? Ya no tenga miedo, que yo no le voy a preguntar nada. Yo solamente voy a explicar. ¿Quién lo tiene? Isaías 61, verso 1 y 2. Léalo, por favor. Déjelo ahí. La única parte que yo quiero que usted no se aplique ahora es el día de la venganza del Dios nuestro. Isaías está escribiendo eso, pero está hablando de cuando llegue ¿quién? El Mesías. Vamos a ver cuando llegue el Mesías qué es lo que sucede. Libro de Lucas capítulo 4, verso 16 dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día del reposo entró en la sinagoga de Nazaret conforme a su costumbre. O sea, todos los judíos iban los sábados a la sinagoga y se levantó a leer. Vamos a pararlo ahí. O sea, pregunta, él es el pastor de esta iglesia. ¿Hay algún invitado aquí de otra iglesia? Siervo, ¿cuál es su nombre? Marco está aquí. Marco puede venir aquí a leer o a decir lo que quiera si el pastor no lo llama. A ver, Roberto se puede parar aquí a decir lo que él quiera si yo no lo llamo o el pastor no lo llama. ¿Verdad que no? O sea que para usted pararse a leer algo, usted tiene que ser ¿qué? Invitado o llamado. Entonces cuando miramos que el texto dice, y se levantó a leer, nosotros entonces tenemos que comenzar a pensar, wow, pero ¿quién era Jesús que tenía esa autoridad de llegar a la sinagoga y él levantarse a leer? Para nosotros entender y comprender esto, tenemos entonces que ir a la costumbre de los judíos. En una sinagoga de los judíos, los sábados, antes de que comenzara la liturgia, se leían 7 escrituras. Así que se invitaban a 7 personas para leer. Las 7 personas tenían que ser en este orden. Alguien que fuera de la línea sacerdotal, otro que fuera un levita y 5 israelitas invitados. Ahora, el día que le tocó a Jesús leer fue el sábado antes de la fiesta de la Pascua. Ahora, en ese sábado antes de la fiesta de la Pascua, en todas las sinagogas de los judíos, se leía un solo pasaje de apertura al servicio. ¿Y lo leía quién? Un sacerdote. ¿Quién escogía al sacerdote para leer? El encargado de la sinagoga. Si era en el templo, el sumo sacerdote. Así que quien escogía para leer el texto era ¿quién? El encargado de la sinagoga. Ahora, el sábado, antes de la Pascua, ese sábado, toda la sinagoga leía Isaías 61. ¿Qué decía Isaías 61? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha enviado. Y se leía el texto completo. Cuando el sacerdote terminaba de leer, acuérdense, el sacerdote leía porque a él lo mandaban a leer. Cuando él terminaba de leer, se levantaba el jefe de la sinagoga o el sumo sacerdote del templo, se ponía de pie y preguntaba 7 veces, ¿está aquí el Mesías? ¿Está aquí el Mesías? ¿Estás aquí el Mesías? Y preguntaba 7 veces. Si no aparecía el Mesías, entonces él ordenaba que el levita leyera la próxima escritura que le tocaba. Y una vez el levita terminaba, entonces leían los 5 judíos de israelitas invitados uno por uno.
Así que había un patrón establecido. Cuando Jesús llega a la sinagoga y se sienta, Jesús era un invitado como yo aquí hoy. Ahora Jesús no era un sacerdote. No era ¿quién? Un levita. Nada que ver con eso. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Que llegó el que iba a cumplir las profecías que ellos leían. ¿Y era quién? Jesús el Mesías. Y ese día, escuchen bien, ese día el jefe de la sinagoga se saltó el protocolo. Es como que digamos de aquí, bueno, primero leemos las palabras, después hacemos un cultural, después recolectamos la ofrenda y después predicamos. Y que el pastor el domingo venga y antes se leyó la palabra y de una vez abran su Biblia y comienza a predicar. Y ustedes dicen, ¿y qué pasó aquí? Porque el pastor cambió ¿qué? Cambió la forma, lo que estaba establecido. El encargado de la sinagoga, cuando el hombre llega, que va a comenzar la liturgia, en vez de llamar, escuche bien, a un sacerdote a leer, llamó a un invitado. ¿Y el invitado quién fue? Jesús. Por eso dice el texto, se levantó ¿a qué? A leer. Fue que lo invitaron a leer. Ahora, ¿qué escritura leyó Jesús? Dijo, y se le dio el libro del profeta ¿quién? Porque ese era el que se leía ese día. Y dice, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Tampoco él tenía que ir buscarlo, estaba ahí, se lo daban abierto. Ahora viene lo bueno. Venía un escribano y se paraba de frente a la congregación y abría el rollo. Y el rabino que iba a leer, leía. Y después de leer, el escribano sellaba el rollo y él explicaba lo que decía el rollo. Cuando Jesús llega a leer, mire cómo se rompieron todas las cosas ahí para que se cumpliera la palabra. Dice, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me han ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero hay una parte que él no citó, que es a proclamar el año de la venganza del Señor. Ese día él no lo cita porque no le correspondía en ese momento. Eso era futuro. Él nada más va a citar lo que él va a hacer ahora. Entonces dice, enrollando el libro. Nadie nunca el que leía lo enrollaba, sino él lo cogió y lo enrolló. Porque él le iba a sellar el libro, que no se leyera más. Y dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. ¿Qué tal que el pastor Edgar, en vez de pararse en el púlpito a predicar, se sentara aquí en una butaca a predicar a ustedes sentados? ¿Cómo usted se sentiría? Extraño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él siempre predica parado y camina y se mueve, ¿verdad que sí? Bueno, quiero decirle que el 90% de los mensajes que Jesús predicó, lo predicó sentado. No de pie. O sea, cuando nosotros hablamos del púlpito y parado, es una liturgia que nosotros la aprendimos de los templos católicos, que tienen dos púlpitos, uno atrás y uno adelante, y de ahí se predica. Eso es todo. Ahora, dice aquí, y comenzó a decirle, hoy se han cumplido estas escrituras delante de vosotros. ¿Qué hacía el jefe de la sinagoga cuando el sacerdote leía? Se levantaba y preguntaba, ¿está aquí el Mesías? ¿Está aquí el Mesías? Bueno, cuando Jesús leyó, él no pudo preguntar. Porque el que leyó dijo, yo soy de quien habla esta escritura. O sea, yo he llegado aquí, yo soy quien soy. Y esto fue tan impactante para el pueblo de Israel, que el próximo año, cuando se iba a leer Isaías 61, el sumo sacerdote Caifás ordenó que no se leyera más Isaías 61. Ordenó que a partir de ese momento se leyera Isaías 53. Y usted se preguntará, ¿y por qué? Isaías 61 anuncia el que viene, pero Isaías 53 denuncia al que murió. Entonces, en vez de yo leer Isaías 61, leía Isaías 53.
Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. Y ahí se cerró. ¿Cómo nosotros podemos descifrar y conocer una escritura como esta? De la única manera es conociendo la cultura de los judíos, conociendo y leyendo esos libros. ¿Se llaman cómo? ¿Cómo se llaman los libros? Usos y costumbres de la tierra bíblica. Ahí usted lo encuentra todo. Pues eso es bien sencillo. Usted no tiene que gastar mucho dinero. Un libro de eso cuesta 18, 19 dólares. Y usted hoy lee una página y mañana lee otra. Y lo va acumulando. Todo maestro necesita tener estas herramientas. ¿Amén? Bueno, esa fue la introducción. Hablemos ahora de lo que yo le vine a hablar. Necesito 3 compañeros que me acompañen aquí. Venga. Aquí tenemos a un compañero. Adán, bienvenido. Nada de tristeza. Adán era usted anoche. Venga, Pastorcito. Aquí. ¿Quién más? ¿Un valiente? Amén. Acuérdese, la vista tiene más poder que el oído. O sea, lo que usted ve, se le queda más tiempo dentro que lo que usted escucha. ¿Quién quiere leer conmigo Juan 14:6? Sí, léalo, varón. En la Biblia no hay nada que está puesto por demás. Todo tiene una explicación. Todo tiene una explicación. Juan 14:6. Déjelo ahí. Mire. Jesús está en la última semana de su ministerio. Va a morir. Como él va a morir, todo judío de la ley, todos los judíos llevaban un sacrificio al templo. Un cordero para que ese cordero muriera por los pecados de la persona que estaba llevando la ofrenda. Ahora, esa sangre de ese cordero había que llevarlo ¿dónde? Al lugar santísimo, para que esos pecados sean ¿qué? Expiados. Ahora, esa sangre que llevaban allá representaba la sangre de ¿quién? De Cristo. Pero Cristo va a morir. Así que cuando Cristo muera, ese camino y esa trayección que hacía el sacerdote con la sangre va a desaparecer. Entonces usted va a decir ahora, wow, pero si eso va a desaparecer, porque sabemos ya que después el templo se iba a rasgar de arriba abajo el manto y todo iba a desaparecer, nadie iba a poder llevar sangre ahí. Entonces yo voy a decir, ¿y ahora cómo nuestros pecados van a ser qué? Limpiados. Bueno, Jesús viene y le dice, esto es lo que hay. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El sacerdote, cuando tomaba la sangre del cordero, caminaba desde el atrio hasta el lugar santísimo. Pero tenía que pasar 3 compartimientos. El primer compartimiento se llamaba el camino. Ahí tenía un letrero que se llamaba el camino. Ese era el primero. El segundo se llamaba la verdad. Ese era el que dividía el lugar santo del atrio. Y el tercero se llamaba la vida. Y todos los judíos sabían eso y lo conocían. Pero ¿qué sucede? Que un sacerdote venía con la sangre de un cordero y pasaba primero por esta puerta. Y seguía con la sangre y pasaba por la otra. Y seguía con la sangre y llegaba al lugar santísimo. Y aquí depositaba la sangre. ¿Y los pecados de quién? Del que ofrendaba
eran limpiados aquí. Pero eso va a desaparecer. Entonces Jesús le dice a ellos, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy ¿qué? La vida. Y nadie va a poder llegar ¿a dónde? A donde está el Padre si no viene conmigo. O sea, nadie va a poder depositar sangre si yo no lo traigo. Así que no se sientan tristes cuando desaparezca todo esto que ustedes tienen aquí, que era el templo. Porque yo lo voy a unir todo y en mí ustedes no van a tener ese problema. Porque yo voy a tener ¿qué? La prerrogativa de llevar la sangre. Ya no tiene que matar un cordero, no tiene que hacer nada, solamente tiene que venir a mí. Porque los pecados de ustedes antes eran llevados por un sacerdote ante el Padre. Pero el Padre ya, después que yo vaya a la cruz, no va a aceptar pecado de nadie, que nadie lo lleve. Así que para que un pecado sea ¿qué? Limpiado, curado, sanado, tiene que venir conmigo. Por eso, aunque la puerta que se llama el camino va a desaparecer, no tengan miedo. Aunque la que se llama la verdad va a desaparecer, no tengan miedo. Y si desaparece la que se llama la vida, tampoco tengan miedo. Porque las tres se reúnen en mí. Porque yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino a través de mí. Alabado sea el nombre de Cristo. Nadie llega al Padre sino a ¿qué? A través de mí. A ver una cosa, levante la mano con toda sinceridad. ¿No ha leído usted ese texto muchas veces? ¿No se lo han leído a usted tantas veces? Pero la verdad es la siguiente, que no todo el que lee el texto sabe lo que dice el texto. Porque el texto es mucho más profundo de lo que nosotros ni nos imaginamos. Porque está hablando de ¿qué? De expurgar los pecados del pueblo. Está hablando de que de salvación. Nadie puede llegar a donde está mi papá como ustedes lo hacían antes. Antes llegaban con sangre. Yo voy a poner mi sangre. Y va a ser una sola vez. Así que como yo la voy a poner una vez, para que tú puedas llegar donde mi papá, tienes que subirte en el carrito que yo tengo. Si no te montas en él, jamás va a poder llegar. ¿Amén? ¿Están aquí? ¿Están aquí? Ok. Libro de Mateo capítulo 3. Verso 16. Necesito la participación de todo aquí. ¿Quién tiene Mateo 3:16? Sí. Amén. Gracias, siervo, gracias. Pregunta para la congregación aquí. ¿Necesitaba Jesús ser bautizado? ¿Quién dijo que no tan rápido por ahí? ¿Necesitaba Jesús ser bautizado? ¿Por qué no? Porque era santo, no tenía pecado, así que ¿por qué lo bautizaron? Para enseñarnos a nosotros que tenemos que bautizarnos. Testimonio a Juan. La Biblia dice que para usted ser, o sea, que Juan estaba bautizando a los que venían y confesaban su pecado. Pero para tú poder confesar pecado, tú tienes que tener pecado. Y Jesús nació sin pecado. Así que Jesús no confesó pecado. Jesús solamente se bautizó. Entonces nosotros nos enseñaron que Jesús se bautizó para que se cumpliera, ¿qué? Y cuando yo pregunto cuál escritura,
Buscan y buscan y no lo encuentran. Porque no hay una escritura que diga que el Mesías tenía que bautizarse. No existe. Porque el bautismo es cuestión de ¿qué? Confesar pecado. Bautizarse, sumergirse, dejar la vida vieja y nacer en una nueva. Y para usted poder bautizarse necesitaba haber nacido en pecado y Jesús no nació en pecado. ¿Cómo podemos desarrollar un problema tan serio como este? Porque sacarle a usted de la cabeza esto ahora, decirle que fue para dar testimonio, para que nosotros siguiéramos el ejemplo, eso va a estar fuerte. Primero, ¿quién bautiza a Jesús? Juan el Bautista. ¿Cómo se llamaba el papá de él? Zacarías. ¿Quién era Zacarías? ¿Era quién? ¿Cuántos hijos tuvo Zacarías? Un solo, ¿verdad que sí? ¿Y se llamó cómo? Juan el Bautista. Lo que indica que Juan el Bautista era quién. Era un sacerdote. Ah, estamos caminando ahora, ¿verdad que sí? Ahora, ¿se casó Juan el Bautista? ¿Tuvo hijos? Ahora, ¿cuál era más viejo de Juan el Bautista y Jesús? Juan. Ahora, el sacerdocio de Juan, ¿a quién le corresponde? ¿Están aquí? Si no tiene hijo, ni se ha casado, y él no tiene descendencia, ¿a quién le toca su sacerdocio? Agárrese ahora de aquí. Agárrese de aquí ahora. Libro de Levítico capítulo 8. Verso 5 del capítulo 8. Cuando ponga la atención a lo que le voy a explicar ahora. Esto es terrible. Esto es terrible, pero los niños que están aquí lo van a entender porque ellos me están siguiendo. Los niños también. Cuando un sacerdote iba a dejar su posición y la iba a entregar a otro sacerdote, tenía que hacer tres cosas. La primera era que tenía que anunciárselo al pueblo, a la congregación. Y decir, yo voy a ¿qué? A dejar el sacerdocio y lo voy a entregar en Polanco Jr. Y se anunciaba el candidato. La segunda cosa que hacía el sacerdote era lo siguiente. Que tenía que bañar al candidato. ¿Están aquí? Se llama la transferencia de un sacerdocio a otro. Tenía que bañarlo. Y la tercera cosa era que tenía que ungirlo con aceite. Vamos a ver si Juan el Bautista hizo eso. ¿Ustedes creen que lo hizo? ¿Verdad que no? Mire todo lo que hizo Juan. Levítico capítulo 8, verso 5 dice, y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. El verso 6 dice, entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, ¿y qué hizo? ¿Lo lavó con qué? Oh, interesante. El sacerdocio iba a ser traspasado y lo primero que dice Moisés, tienen que lavarlo. Segundo, el verso 12 dice, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza ¿de quién? De Aarón. Todas estas cosas tienen que pasar en Jesús con Juan el Bautista. Primero Juan el Bautista tiene que bañarlo. Jesús tiene que ser anunciado y tiene que ser ungido. Miremoslo ahora. Juan el Bautista está traspasándole el sacerdocio a Jesús. ¿Y qué hizo? Lo bañó, lo lavó. ¿Sí? ¿Falta cuál? El aceite. ¿Y el Espíritu Santo vino? ¿En forma de qué? Y posó sobre él. Y el Espíritu Santo es, y la paloma era el símbolo, indicando que estaba uniéndolo. ¿Qué falta ahora? El anuncio. Y una voz vino del cielo y dijo, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Señores, que Cristo no tenía pecado. Juan el Bautista le está traspasando su sacerdocio. Pero agárrense ahora, pastor, escuche esto. Óigame bien. La Biblia dice que en ese lugar donde estaba Juan el Bautista, Josué, en el capítulo 2 de su libro, atravesó ese lugar por ahí. Y cuando los sacerdotes entraron, pisaron los pies en el agua del río Jordán, las aguas se retiraron y el río se secó. Y el pueblo pasó en seco.
En ese mismo lugar llegó el profeta Elías en el capítulo 2 de Segunda de Reyes y cogió su manto y le dio al mismo lugar y las aguas se abrieron y Elías pasó. En ese mismo lugar, no en otro. Eliseo cogió el manto de Elías, le dio a las aguas y las aguas también se abrieron. Así que se abrieron las aguas con los sacerdotes y el arca. Se abrieron con el manto de Elías y se abrió con el golpe de Eliseo. Pero cuando Jesús llegó y entró al mismo lugar, no a otro, al mismo lugar, las aguas no se abrieron. Se le abrió el cielo. Se le abrió el cielo. Dice la Biblia que del cielo vino una voz que dijo, ¿este es quién? Mi hijo amado en el cual tengo complacencia. La Biblia es el mejor libro que hay. Pero usted tiene que amarlo y vivirlo. Tiene que sentirlo y meterlo dentro de usted. Y cada vez que usted encuentra una palabra, ¿sabe qué? Pregúntele a la Biblia qué significa. Y si la Biblia no le da la respuesta, busque el libro. Lea otro libro, lea otro capítulo, lea otro escritor, siga buscando. Y si no, pregúntele al pastor por mi número y llámeme. Pero no se quede. Éntrese que la Biblia quiere darle a todo le quiere dar. Y muy especialmente a aquellos que han cogido el honroso sistema, el honroso ministerio de enseñarle a otros. A eso Cristo quiere enseñarle hasta lo más profundo. Le voy a dar otra enseñanza. ¿Estamos bien ahí? Usted puede levantar la manita si tiene una pregunta. No hay problema aquí, ¿ok? Tengo otra cosita que mostrarle a usted. Póngase de pie. Si yo le hago una pregunta, usted humildemente me la responde. Claro, sí puede. ¿Usted cree que Judas Iscariote vendió a Jesús? Y yo pregunté si lo vendió. Sí. Ponte de pie, hijo. ¿Tú crees que Judas Iscariote vendió a Jesús? No. ¿Por qué no? ¿Usted cree que lo vendió? No. Lo traicionó. Préstame la llave del carro. Está bien, dame el celular. Véndaselo a él. ¿No se atreve a vendérselo? ¿Por qué no? Gracias. O sea, usted no atreve a vender este celular a él, ¿por qué? Porque no es suyo. Entonces, ¿cómo fue que Judas vendió a Jesús? ¿Era Jesús de Judas? ¿No era Jesús de Judas? Entonces, ¿por qué nosotros enseñamos y decimos que Judas vendió a Jesús? Lo predicamos y lo enseñamos. ¿Judas vendió a quién? La Biblia dice que lo vendió. Vamos a ver. Libro de Mateo, capítulo 27. Mejor vamos a Mateo 26, 14 y 15. Dice la Biblia, la mía, la suya dice otra cosa, pero la mía dice esto. El verso 14 dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar si yo os entregare? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Judas fue e hizo que una propuesta. ¿A quién le hizo la propuesta? A los sacerdotes. ¿Quién puso el precio por Jesús? Los sacerdotes. Judas no fue que puso el precio, ¿verdad que no? Porque él no estaba vendiendo. Ahora, escuche esto con atención. ¿Por qué 30 monedas? Bueno, el precio de un esclavo de 20 años a 50 años eran 50 ciclos de plata. Y se cree que Jesús tenía 33 años, pero nada más pagaron 30. El precio de una mujer de 20 años a 50 años era 30 monedas de plata.
Si el precio de un hombre era 50 y el de una mujer 30, ¿por qué los benditos sacerdotes, en vez de darle 50, le dan 30? Uy. ¿Qué fue lo que hizo doña Eva en el huerto? Cometió una falta. ¿Y qué le dice Dios a Eva? Tu simiente va a vencer la simiente de él. Y Dios le da una promesa ¿a quién? A Eva. Eva comete la falta y Dios le da una promesa a Eva. Así que a través de la mujer tenía que venir ¿qué? La redención. O sea, la mujer iba a producir al redentor. Así que cuando Judas va donde los sacerdotes no pagan el precio por el varón, porque no era el varón, era la mujer. Ellos le dan el precio ¿de quién? De la mujer, porque era la mujer la que iba a redimir a quién, al hombre. ¿A través de quién? De un hijo de ella que se llama Jesús. Pero ¿cómo se puede probar una cosa tan loca así por la Biblia? Eso es demasiado loco. Levítico 27. A todo. Levítico 27. Verso 2 dice, habla a los hijos de Israel y dile, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimará así. Verso 3. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimará en 50 ciclos de plata. Y si fuere mujer, en 30 ciclos. Ya la Biblia está hablando, ¿verdad que sí? Ahora, ¿quién puso el precio por Jesús? ¿Quiénes? Aquí hay un texto también, usted tiene que leerlo. El verso 8, ahí mismo dice, pero si fuere muy pobre, tal cual Jesús, para pagar su estimación, entonces será llevado ante ¿quién? Ante el sacerdote, quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto. Se fijará precio el sacerdote. Uy. Judas va a los sacerdotes. Los sacerdotes ponen el precio, pero no ponen cualquier precio. ¿Ponen cuánto? 30. Pero son ellos que fijan el precio y dicen que son 30, porque era solamente un sacerdote que podía poner el precio. No lo podía poner otra gente. Así que Judas no está vendiendo ¿a quién? A Jesús. Judas está cumpliendo ¿qué? Las escrituras. Él fue el instrumento que Dios usó para que se cumpliera las escrituras. Pregunta, ¿cómo murió Judas? ¿Cómo dice él? ¿Quién lo ahorcó? Él mismo. ¿Están de acuerdo que él se ahorcó? Si la Biblia dice que se ahorcó, ¿por qué Polanco tiene que estar buscando otra cosa? Vamos a ver lo que dice el texto. Vamos a ver. La Biblia dice que se ahorcó, ¿para qué yo tengo que buscar más? Mateo capítulo 27. Aquí está. Mateo 27. Así mismo, 27:5. ¿Quién lo lee? Léalo, siervo. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió. Míreme todo para acá, míreme a mí ahora. Si la Biblia dice que se ahorcó, ¿a qué te hubo 5 patas al gato si nada más tiene 4? ¿Verdad que sí? Pastor, no hay que decir más nada, se ahorcó. Si se ahorcó, ¿verdad? Se mató, ya podemos entonces investigar cómo fue que se mató. ¿Cómo fue? Pero ese muchachito me va a ayudar ahora. Hechos capítulo 1, verso 18. Dice que se ahorcó, ¿verdad que sí?
No hay que buscarle más nada. Vamos a ver lo que dice Hechos 1:18. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Déjalo ahí, ya. A ver, vamos a ver ahora. El texto ahorita dice que se ahorcó. Pero ahora agarramos a un médico llamado Lucas, que quiere relatar el evento. Y ahora el bendito médico dice primero que se cayó. Él no lo leyó, pero sí, se cayó de cabeza. Primero dice que se cayó de cabeza. ¿Qué me interesa a mí saber si se cayó de cabeza o de pie? Se ahorcó, simple. Pero después que dice que se ahorcó, que se cayó de cabeza, ¿sabe lo que dice? Dice que se partió por dónde. ¿A usted le interesa saber si fue por la mitad, por los pies, por donde sea? No un muerto como quiera. ¿Verdad que no? Pero aquí estamos buscando que los maestros de la palabra de Dios. Después que dice que se parte por la mitad, ¿dijo algo más? ¿Qué dijo? Que se le salió. Todavía usted como maestro dice, pero yo tengo que buscar por qué razón ahora, después que dice que se ahorcó, ahora está dando detalle, se cayó la cabeza, por la mitad, se le desparramaron las entrañas. ¿Por qué dice todo eso? Sigue el proceso ahora, el hilo del pensamiento. Lucas está relatando que Judas estaba en una mesa cenando ¿con quién? Con Jesús. ¿Y qué Jesús en esa mesa? Agarró un pedazo de pan. ¿Y qué hizo? Dio gracias al Padre por el pan. Y cuando dio gracias al Padre, él le había dicho a Juan, el apóstol Juan, al que yo le diera ese pan de comer, ese. Y dice que le dio el pedazo de pan ¿a quién? A Judas Iscariote. Pero antes de darle el pan, ¿qué hizo Jesús? Lo bendijo. Y después que el pan estaba bendito, ¿se lo entregó a quién? A Judas. Y Judas comió ¿qué? El pan. Y cuando come el pan, ¿se va para dónde? Para los sacerdotes. ¿Hacer el negocio con quién? Con ellos, ¿de quién? De entregar a quién, a Jesús. Cuando él entrega a Jesús, que se da cuenta que entregó sangre inocente, va y se ahorca. Pero cuando llegamos al libro de Hechos, Lucas quiere dar algunos detalles importantes. Y dice, se cayó de cabeza porque con la cabeza pensó lo que iba a hacer. Hello. ¿Se partió por dónde? ¿Y qué tenemos en la mitad? El estómago. Y dice que se desparramaron ¿qué? Las entrañas. ¿Y qué había en las entrañas de Judas? ¿Qué había? El pan bendito que Cristo le había dado. ¿Para dónde iba Judas Iscariote? ¿Están aquí? ¿Para qué lugar iba Judas Iscariote? Si se ahorcó él mismo y se mató. ¿Para dónde? Pero en el infierno solamente van los malos, ni no la cosa bendita. Y el señor Judas llevaba algo bendito dentro de él. Pero Judas no podía llegar con eso bendito dentro de él. Se lo voy a probar por la Biblia. Mire, la Biblia dice que cuando Noé salió del arca, Dios lo bendijo a todos. Y el hijo de Noé, llamado Can, fue y lo vio desnudo. Y cuando lo vio desnudo, el viejo se molestó y maldijo al nieto y no maldijo al hijo. ¿Sabe por qué? Porque el hijo de él, Can, había sido bendito por Dios. Y si ya Dios te bendijo, nadie te puede maldecir. Si Dios echó la bendición sobre ti, nadie puede poner el dedo sobre ti. Así que aunque el hombre había cometido una falta, el viejo no pudo atacarlo a él, sino que atacar la prole de él, el hijo. Esto es tan serio así, hermano. Así que el texto dice, se ahorcó, pero otro texto dice que se cayó de cabeza. Pregúntele por qué. Amén, amén, amén.
Yo creo en ese comentario 100% y es lo que Lucas está haciendo. Lo que pasa es que Mateo solamente dice que se ahorcó, pero Mateo era un colector de impuestos y Lucas era un doctor. Así que cuando un doctor va a escribir, te va a dar un diagnóstico primero y después te va a decir cómo debes tomarte la medicina y el efecto que va a hacer. Entonces lo que hace es Mateo que da un panorama general y Lucas da un panorama detallado. Lucas, como es doctor y necesita que cuando te vaya con la factura a la farmacia, usted reciba exactamente lo que quiere, él da todos los detalles. Pero yo estoy 100% que Lucas, que Judas se ahorcó de una rama, la rama, cuando el peso, porque el peso de un muerto, de una persona viva, y el peso de un muerto 24 horas después es el doble. ¿Están aquí? O sea, el que pesa 100 libras, cuando muere, 24 horas después pesa 200 libras. Así que si se ahorcó de una rama y la rama era para 100, cuando el peso se duplicó, entonces la rama no aguantó y se cayó. Todo está en el mismo orden, todo está en el mismo orden. Lo único que en lugares la Biblia da detalle y en otros no da detalle. ¿Están aquí? Yo lo estoy cansando ya. Y yo quiero entrar ahora. Yo quiero entrar ahora a lo que yo le llamo a lo mejor de la noche. Antes de entrar a eso, déjeme decirle. Vaya conmigo al libro de Juan. Juan capítulo 21. Escriban, tomen nota ahora. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Por qué lo hizo? Una profecía, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que Jesús le prometió a él? ¿Antes qué? Antes que el gallo. ¿Y si yo le digo que en Israel no había gallo? Ni un gallo. Es un animal inmundo y no se cría en la tierra de Palestina. ¿Cómo Jesús va a decir que cante un gallo si no hay gallo? Había en el templo, habían diferentes tipos de guardias. Alguien cuidaba haciendo la ronda de 9 de la noche a 12 de la noche. Otro de 12 a 3 y otro de 3 a 6. Se llamaban las vigilias de la noche. Para hacer los cambios de guardia, los romanos usaban a un soldado. Y el soldado se llamaba Galio. Y Galio usaba una trompeta. Entonces, cuando había que mover, cuando llegaba a las 12, para que los soldados que van a reemplazar lo que estaban, Galio tocaba la trompeta. Tan, 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 tan. A las 3 de la mañana, Galio volvía y tocaba la trompeta. Pero cuando Cipriano de Valera y el señor Reina estaban traduciendo la Biblia del griego al castellano, se encontraron con la palabra Galio. ¿Y qué es lo más cerca a la palabra Galio? Un gallo. Pero al desconocer usos y costumbres de la tierra bíblica, no se dieron cuenta que en Israel no se crían gallos, porque es un animal inmundo. El gallo es de otra región, muy lejos de ahí. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Antes que el gallo cante, tú me negarás. Eso fue lo que nos escribieron a nosotros. Pero el texto, en la versión de los 70, dice, antes que Galio toque. Antes que Galium toque. Porque Galium se le llamaba al que tocaba la trompeta.
Juan capítulo 21, ya con esto cierro. Ay, Jehová. Qué bueno que usted tiene una iglesia que le dedica tiempo a la enseñanza. Señores, ya no todas las iglesias sacan tiempo para la enseñanza. Hemos cambiado los sistemas. En vez de tener un servicio de estudio, lo que tenemos es un servicio de adoración, de alabanza, que no es malo, pero que la iglesia tiene que crecer con un balance. O sea, no puede crecer mucho de una cosa y poco de otro, porque al final se convierte en un monstruo. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Bien. Capítulo 21. Verso 15. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mi ¿qué? Mi cordero. Mis corderos. Venga conmigo, corderito. ¿Apacienta qué? Mis corderos. Y este es un corderito. Se queda ahí conmigo. En el próximo verso le dice: volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Venga para acá, ovejita. ¿Pastorea qué? Primero lo manda el cordero, y ahora qué? La oveja. Verso 17 dice: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Y Pedro se acordó de qué. Se entristeció de que le dijo la tercera vez: me ama. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: ¿apacienta qué? Jesús le está dando a Pedro el ministerio del pastorado. Le dice: Pedro, cuando las ovejas lleguen a ti, van a llegar como corderos. Este muchachito anda rompiendo la silla por ahí, brincando por donde quiera, porque es un cordero. Al ser un cordero, a veces el pastor tiene que venir y sentarlo. La historia dice que los pastores le quebraban la patita a los corderos para que no estén corriendo tanto y para que se tranquilicen. Pero llega un momento en que el cordero, después de las instrucciones del pastor, crece. Y cuando el cordero crece, ¿se convierte en qué? En una oveja. Y ya el pastor no tiene tanta lucha con la oveja, porque ya pasó de cordero a oveja. Y ahora la oveja, cuando el pastor habla, ella escucha. Si el pastor camina, ella camina. Y si el pastor llama, ella responde. Pero Pedro recibió un tercer llamado. Primero le dijo: ¿pastorea qué? Vamos a leer el texto. Primero, ¿apacienta qué? Porque el cordero tú no lo puedes pastorear porque no te escucha. O sea, los corderos no escuchan. ¿Están qué? Están sordos. No entienden nada. Así que el pastor tiene que: corderito, estate quieto, mijo. Tú sabes, con mucha paciencia. Pero después este cordero se convierte en qué? En una oveja. Varón, usted tiene que venir a las 7. Sí, señor. Varón, hay que hacer esto. Sí, señor. Varón, venga, y usted camina. ¿Por qué? Porque el hombre ya ¿qué? Entonces ya este se puede ¿qué? Pastorear. El primero se apacienta y el segundo se pastorea. Ahora, los dos se me van a poner así mismo detrás del tercero. El
el cordero se convirtió ¿en qué? En una oveja. Y este cordero lo apacentaron. A esta oveja la pastorean. Pero ¿qué va a hacer el pastor ahora con esta otra oveja? Hay que tratarla ahora igual que como trataba este. Abran su mente. Ese es el problema del pastor. ¿Por qué? Porque el pastor tiene que apacentarlo porque él no sabe nada. Lo está pastoreando porque obedece. Pero oveja, que es el mismo cordero y la misma oveja, ha crecido tanto y tiene tanto conocimiento y tanta sabiduría que ella sabe más que el pastor. Entonces ya el pastor no puede pastorearlo. El pastor ahora tiene que venir y pasarle la mano. Porque está muy frágil. De cualquier momento me voy de la iglesia. Cualquier cosa lo analiza todo, porque es que ya sabe mucho. Entonces el pastor tiene que pegar con el cordero, con la oveja y con la oveja sabia. Y eso es lo que hace que los pastores se mueran 10 y 15 años antes de la fecha de morirse. ¿Por qué? Porque la pastora no quiere que el pastor se le muera. Pero el pastor cogió este ministerio. Y las ovejas son lo que le quitan los años de vida al pastor, dándole dolor de cabeza. Como que cambió esto ahora de la enseñanza, ¿verdad? Estamos en otra cosa, ¿verdad que sí? Pero se me van a quedar de maldad los tres aquí. Quédense aquí. Capítulo 21. Dice el verso 9. Después que Jesús resucita, Pedro le dijo a su compañero, voy a pescar. Y se fue a pescar. Y se llevó a 7 de sus compañeros. Y cuando está pescando allá, pasaron la noche entera y no pescaron ni un solo pez. Y al no pescar ni un solo pez, Jesús llegó por la mañana a la orilla de la playa. Y prendió una fogata. Y puso un pez. Y quizá coló café colombiano o ecuatoriano, negrecito, buenísimo. Y cuando él está ahí, dice la Biblia que Jesús lo llamó a ellos y le dijo, echa la red a la derecha de la barca y hallaré. Y entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo, Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque estaba desnudo y se arrojó al mar para llegar rápido a la orilla. Y los otros vinieron con la barca arrastrándola con las redes llenas de peces, pues no distaban de tierra sino de 200 codos. Al descender a tierra vieron brasa puesta y un pez encima de ella y pan. Y Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red llena. ¿Llena de qué? De grandes peces. ¿Cuántos peces? ¿Qué le interesa a usted si habían 40 pesos 60? Pero el texto dice 153. Entonces, como dice 153, vamos a buscar por qué 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Le dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dijo, y le dio, y así mismo del pescado. Era la tercera vez que Jesús se manifestaba a su discípulo, después de haber resucitado de los muertos. Y el verso 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que qué? Esos son los peces. Jesús le está diciendo a Pedro, me ama más que esto, no que ellos, los discípulos. ¿Están aquí? Un padre de familia jamás le va a decir a un hijo,
en frente de sus hermanos, ¿tú me amas más que tu hermano? ¿Por qué fue que Jesús dejó el pueblo? Que Pedro dejó el pueblo. ¿Para ir a hacer qué? A pescar. Porque quería peces, ¿verdad que sí? Pero en la noche entera no sacó ni uno. ¿Y por qué no pescó ni un solo pez? Porque los peces del mar obedecen la voz de Jesús. Así que no había ni un solo pez que no tuviera la orden de Jesús esa noche. Así que ningún pez podía pasar cerca de las redes de Pedro. Por eso es que Jesús llega y le dice, tiren a la derecha. Entonces cuando tiran a la derecha, Jesús da la orden y los peces se meten dentro. Y Jesús está en la playa y ellos sacan los peces, pero dice la Biblia que lo contaron. ¿Por qué 153? Pero cuando Jesús está hablando con Pedro del cordero, de la oveja y de la oveja ya anciana, no está señalando a los discípulos, está señalando los peces. Porque Pedro dejó el ministerio abandonado por ir a pecar. ¿Y qué hizo Jesús? Le preparó 153 peces de los más grandes que habían en el lago de Galilea. Y de los mejores. Y se lo preparó y se lo metió dentro de la red. Y frente a los peces, ahora Jesús le dice, Pedro, ¿tú me amas más que esto? Sí, tú sabes que te amo. Pues apacienta mi cordero. Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, tú sabes, apastorea mi oveja. ¿Me amas más que esto? Pedro se entristeció porque se acordó de las 3 veces que lo negó. Y le dijo, apacienta mis ovejas. Pero Jesús está señalando los peces. 153 peces. Porque los que estaban ahí, habían 5 que eran pescadores, que conocían de peces. Y ellos creían que el mar de Galilea producía 153 especies de especies diferentes. ¿Qué usted cree que había ahí en la canasta, en las redes? Habían 153 peces, pero no habían 2 de una misma cantidad. No habían 2 iguales. Todos eran diferentes. ¿Por qué? Porque si él quería pez, te vamos a dar pez. Pero tú tienes que ver el milagro más grande de tu vida hoy en este día. Y el milagro era que no habían 2 peces de la misma calidad en ese lugar. Oiga ahora, para los marineros ellos creían que fuera de Israel habían 153 naciones. 153 naciones. Y como le pusieron 153 peces, le estaban diciendo, no solamente Israel, tiene que predicarle a todas ellas. En el año 1967, un grupo de geólogos de la iglesia adventista se metieron al mar de Galilea y descubrieron lo siguiente, que ese mar produce 153 especies de especies diferentes, grandes, tal cual lo dice la Biblia. Ya está probado por la ciencia. Pero ¿sabe qué? Encontraron un pez extra, el 154. Y ese pez extra nada más tiene un solo lado. Tiene un solo ojo y una sola escama. El otro lado es plano. Pero nada más habían 153. ¿De dónde sacaron el otro? Jesús tenía un pez en la brasa, en la candela. Ese era el 154. Todo lo que la Biblia dice tiene un porqué y una razón. Es nuestro deber nosotros preguntar por qué, cuándo y dónde. 153, ¿por qué 153? Todo está ahí. Lo que tenemos que investigarlo. Lo que tenemos es que investigarlo. Oiga, cerramos con esto. La Biblia dice que Jesús llegó a Capernaum. Y cuando está en Capernaum, Pedro se fue a la plaza. Y cuando Pedro estaba en la plaza, los que cobran los impuestos le dijeron, tu maestro no paga los impuestos. Y Pedro salió corriendo. Y cuando Pedro va a llegar a la puerta, no toca la puerta. Va a abrir, pero no abre. Jesús le abre la puerta. Y le dice, Pedro, ¿de quién tienen que cobrar ellos los impuestos?
Y Pedro se sorprende porque Pedro vino a hablarle a él del problema que hay. Y Pedro le dice, ¿cómo tú te enteraste de eso? Entonces él le dice, mira, para que ellos no se molesten, saque el anzuelo que tú tienes, vete al mar, tira el anzuelo, va a sacar el primer pez que tú saques, ábrele la boca, ahí hay un atestadero y ahí hay una moneda, sácala y ve donde ellos, paga por ti y paga por mí también, que tú tampoco has pagado. Ellos hay un pez en el mar, en ese lugar, que cuando sus pececitos nacen, él lo cuida guardándolo en la boca. Pero cuando los pececitos se ponen grandes, ya no le caben en la boca. Entonces ese pez busca en la arena algo que brille y se lo mete en la boca. Y eso que brilla, cuando ellos vienen a meterse en la boca, él le abre la boca y ellos salen corriendo. Jesús tenía el atestadero con la moneda guardada ahí y el pez que la iba a coger. Pero el anzuelo de Pedro no fue donde otro pez, fue a donde ese pez. Porque el anzuelo que Pedro tiró, ese anzuelo, fue dirigido por el Espíritu Santo. Pero a Pedro se le dijo, ven que te voy a hacer pecador de hombre. Cuando él estaba en la playa pecando, tenía que dejar el anzuelo, pero siguió con el anzuelo. Porque hay gente que Jesús lo llama y se quedan con cosas guardadas. Y Jesús tiene que venir de mala manera a quitársela. Hay un señor que tenía una casa y la estaba vendiendo. Pero él le dijo a los vendedores, yo te vendo la casa, no hay problema, pero ese clavo que está ahí, yo no lo vendo. Y la casa era de buen precio. Y vinieron compradores, hasta que uno dijo, pero está bien, no hay problema. Tu problema es ese clavo, déjalo ahí, no hay problema, es tuyo. Y le vendió la casa. Al día siguiente, por la mañana, vino el dueño y tocó la puerta. Cuando el dueño nuevo abre, dígame, oh, yo vine a poner mi sombrero en mi clavito. Ah, sí, entre, póngalo. Se fue. En la tarde, tan. Oh, usted otra vez, sí. Yo vine a recoger mi sombrero de mi clavito. Está bien, cójalo, y se fue. Y pasaron los días. Una noche a las 4 de la mañana. Tum, y está el hombre durmiendo. Y cuando va y abre la puerta, pero usted otra vez, recuérdese que yo le vendí la casa, pero no mi clavito. ¿Cuál fue el clavito que le dejaste a Satanás que él viene y te toca la puerta cada vez que él quiere? Y tú tienes que abrirle. Dios le bendiga a nuestro pastor con nosotros. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuál fue ese clavito? Amén. Hoy va a sacar ese clavo de su casa. Y se va a quedar, amén, con su casa propia. ¿Verdad que sí? Aleluya. ¿Cuántos aprendieron? Amén. Muy interesante, ¿verdad que sí? Fíjese que a veces hay personas que dicen, yo he escuchado muchas veces, ¿verdad? Personas que dicen, donde la Biblia calla, yo callo, pero la Biblia nunca se calla, fíjese. La Biblia siempre está hablando, siempre está hablando. Lo que pasa es que a veces a nosotros no nos gusta estudiar y no nos gusta, ¿verdad?, analizar. Gloria al Señor. Y qué bueno, ¿verdad?, que Dios también prepara hombres, ¿verdad?, que, amén, pues los usa de esta manera. Aleluya. Y sé que muchos de aquí salimos edificados. Amén. Amén. Póngase de pie. Aleluya.